¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe y gracias por elegirnos una vez más. El triple crimen de Florencio Varela, ese crimen atroz que se llevó la vida de Lara, Morena y Brenda hace ya algunas semanas, dejó en evidencia que el narcotráfico, lejos de estar siendo combatido en el país, sigue creciendo. Y crece de la manera más cruel, porque ahora no solo se trata de tomar a la Argentina como un país de paso y de venta, en todo caso, de drogas, sino que además usan el territorio nacional para medir fuerzas, para demostrar quién tiene el poder y cuán lejos pueden llegar. De ese tema vamos a hablar hoy en Contragolpe. Nos presentamos comercialmente y empezamos el programa. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Llega una nueva temporada y Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez. Una perfecta combinación de aguas termales, paisajes, actividades, gastronomía regional y relax. Termas de Río Hondo, un lugar para vos, tus amigos, tu familia, para todos. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, ¿no? Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Al comienzo del programa les proponía hablar de narcotráfico, de narcocriminalidad, nuevos términos que se van incorporando y que todos están ligados al narcotráfico, justamente. Pero para hablar sobre este tema estamos con el doctor Andrés García Bautrín, es abogado, especialista en Derecho Penal. Andrés, bienvenido, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Luis, por la invitación y bueno. Bueno, tema serio el del narcotráfico. Al principio, cuando hablábamos de tráfico de drogas, se hablaba simplemente de una Argentina que era un país de paso, como pasó con muchos de los países latinoamericanos. Sin embargo, ahora ya no es así. ¿En qué momento cambia la realidad y la Argentina se convierte en un país donde las bandas empiezan a disputarse territorios de una manera cruel, como es el asesinato de 3 mujeres, como ocurrió hace unas semanas? Claro, acá estamos marcando un punto de inflexión en la narcocriminalidad de la República Argentina, donde vienen a emular estas bandas de narcotraficantes, lo que puede pasar en México hace ya mucho tiempo, o las bandas de Brasil. Estamos hablando de bandas en México como el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Juárez, y también en Brasil otros casos similares. Sí, imagino que lo mismo ocurrió en países como Colombia, donde los carteles eran bastante fuertes. Claro, sí, el recordado Pablo Escobar en los 80, sí, ¿no? Que han derribado aviones, inclusive, y cosas mucho más terribles. Sí, tratando de... tremendas. Sí. Acá estamos hablando de un crimen tan horrendo como el triple crimen de este tema de Florencio Varela, de Florencio Varela, que fue tremendo. Y bueno, lo novedoso, digamos, tiene que ver con esto de la transmisión en vivo, que se habla del crimen, para poder, digamos, demostrar a las bandas contrincantes
que no, hay una especie de situación de tensión y para demostrar poder en el territorio se comete este crimen y utilizan Y se personas... supone que en cuanto más crueldad, mayor es el poder, porque acá lo que sorprende en este caso es la hazaña con la que actuaron. No se trató simplemente de un crimen, sino que previo a eso y posterior fue mancillar a estas chicas. Claro, sí hay una discusión, porque acá hay un triple femicidio vinculado a la narcocriminalidad, utilizando a personajes menores, ¿no? Que son adoctrinados por digamos, los grandes jefes del narcotráfico y los carteles que se están disputando la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esto es algo tan terrible que vienen a, digamos, a imitar un poco lo que pasa en México, que es algo que pasa en lo cotidiano, el cartel de Sinaloa, mismo pasa con periodistas, con personas que están todo el tiempo mostrando cadáveres colgados de las autopistas. Es algo tremendo que viene a pasar acá. Un poco en Rosario venía pasando esto con el tema de los puertos en Argentina. Es un canal para el tráfico que hace que Argentina sea un país donde pasa la droga y también hay organizaciones criminales cada vez más grandes que están vinculadas con la política, lo vimos recientemente, y bueno, tienen otras conexiones importantes que hacen de alguna manera esa impunidad de la que tanto están detentando, porque estos crímenes tan atroces, transmitirlos por un canal que se llama Sanji, es una red social muy marginal que utilizan los narcotraficantes para poder comunicarse. Es algo un poquito más sofisticado, donde están utilizando un código de usuario y no hay mucha información de la persona. Imagino que de lo que se trata es de mantener la clandestinidad y el anonimato justamente por la actividad que realizan. Claro, lo que se detectó en Argentina es que los narcotraficantes, las personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, utilizan esta aplicación para obviamente no dejar rastros y poder comunicarse libremente. Una vez que si los agarran el teléfono y esa aplicación digamos, no deja rastros para que los puedan encontrar. Entonces eso viene a sofisticar un poco la parte de comunicación. Pero después en lo diario, las mulas son moneda corriente. Yo lo veo en la profesión todo el tiempo, utilizan mulas donde digamos, van con cantidad de kilos importantes a pasar por Ezeiza, emulando paquetes de comida para perros, donde esconden 7 o 8 kilos de cocaína. Lo que pasa es que pasan muchos, y algunos pasan y otros se quedan. Da la sensación igual de que por más que se incrementen los controles y demás, eso sigue pasando, o se animan a hacerlo, y si pasa, pasa. Porque cualquiera de nosotros va, por ejemplo, al aeropuerto, a cualquier aeropuerto, puede ser el Aeroparque o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y los controles son estrictos realmente. Sacarse las zapatillas o botas de lo que fuera, se chequea el equipaje, pero bueno, queda claro que el problema está instalado y que cada vez es más grave en la Argentina, porque estos 3 crímenes demuestran que esta gente llegó para quedarse y están dispuestos a más, evidentemente, porque a los que cayeron les seguirán otros, seguramente tratando de hacer lo mismo, manteniendo un negocio que va en crecimiento. ¿En qué momento en la Argentina y en Latinoamérica el problema se presenta y empieza a crecer? ¿Qué es lo que hace que Latinoamérica sea un territorio propicio para el desarrollo del narcotráfico y de la narcodelincuencia? Bueno, tienen que ver con cuestiones políticas. Desde Estados Unidos para acá, la vinculación, si hablamos de América Latina, Centroamérica, lo que pasa con el fentanilo en Estados Unidos, todas las acciones que tomó Estados Unidos para poder desactivar esta situación del fentanilo, que es una droga que se introdujo en Estados Unidos, la introducen desde México, que está matando muchos ciudadanos estadounidenses y bueno, están tratando de alguna manera de cortar ese canal. Eso va bajando y bueno, en el resto de Latinoamérica hay muchas organizaciones que se están dedicando al narcotráfico, sobre todo en Argentina, utilizan los puertos para poder ir para Europa. Es algo que, digamos, quizás pueden eludir de mejor manera los controles. Entonces, ahí en Rosario está el foco, donde lo vemos en los últimos años, se produjo, digamos, un aumento de la delincuencia, de los asesinatos, del sicariato increíble. Ahora están bajando un poco los números
en Rosario, pero es el foco en Argentina donde la narcocriminalidad está a la orden del día. Y de ahí para abajo, es decir, lo que pasaba en Rosario está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, con este triple crimen que realmente es tremendo. Y bueno, nada, en Rosario sí estaba pasando Estas bandas van rato. mutando, porque vos mencionás Rosario, y claramente sí, tuvo y tiene un serio problema con el narcotráfico. Que se controle en Rosario, ¿no hace que estas bandas muten y empiecen a buscar otros lugares, que se muden de centros de operación? De la misma manera que en algún momento pasaron de Estados Unidos o de la propia Colombia hacia diferentes países, escapando del control, que ahora le huyan a Rosario y de repente se instalan en lugares de la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que pasa con Rosario es que, digamos, hay una conexión entre Buenos Aires, Rosario, Junín, las ciudades aledañas. Son distintos mecanismos que utilizan para poder disuadir los controles. Es decir, hoy puede Rosario, van a buscar droga a Buenos Aires, de Buenos Aires en vez de ir hasta Rosario van a Junín. Esto es una realidad. El Juzgado Federal de Junín tiene mucho trabajo en este sentido, hay muchos controles. Se aumentaron los controles ahí porque se ha detectado que aumentó el tráfico por ese lugar. Entonces, en vez de ir hasta Rosario, cortan camino, van a Junín y de ahí hacen la distribuyen de otra manera. Es decir, van con un cargamento grande a Junín, de Junín, digamos, se disipa en cargamentos más chicos para llegar a Rosario. Están buscando alternativas para poder eludir los controles. O muchas veces ponen señuelos y van en Junín y después pasan un camión para Rosario o para Buenos Aires, digamos. Es un problema serio y cada vez más enraizado en nuestro país. Y lamentablemente llegó a la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿la vasta geografía del país, de la Argentina, propicia el desarrollo del narcotráfico? La falta de control en las fronteras, la amplísima frontera que tenemos hoy. Sí, la frontera seca. La hidrovía es otra. O sea, la hidrovía, estamos hablando de lo que pasa en Rosario, en Santa Fe, y con todos los puertos que se hicieron en la década de los 90, muchos puertos, bueno, ese es el gran problema del narcotráfico en Argentina, esos puertos y el control. Por eso hay mucha disputa política y de poder en la hidrovía, ¿no? Que tuvimos ahí un tema de concesión con la empresa holandesa Jan de Nul, que estuvo muchos años, y bueno, ahora hay una cuestión ahí que la Administración General de Puertos tiene que resolver. Pero bueno, Rosario, pues la parte de la frontera norte también, ¿no? Tenemos radares, el Ministerio de Defensa hace ya varios años, recuerdo la gestión de Agustín Rossi, hizo instalar radares móviles. Después obviamente Patricia Burrich siguió con lo mismo para poder aumentar los controles, porque es una frontera seca tan vasta que es muy difícil de controlar, digamos, solamente con gendarmería, ¿no? Y se necesita más personal y más presencia para poder evitar estas situaciones. Bueno, ahí en el norte también tenemos otro punto, en Salta y demás, los juzgados federales de Orán. Bueno, ahí tenemos el Poder Judicial, como también se involucra de alguna manera, como el narcotráfico, la narcocriminalidad compra jueces, compra policía. Hay un juez que está detenido ahí, ahora no recuerdo el nombre, pero el juez federal de Orán hace poco fue condenado a varios años de prisión, le incautaron campos y un montón de bienes que no podía explicar con sus ingresos, ¿no? Claro, legalmente, ¿qué falta para que estas cosas no pasen justamente? Porque uno ve cómo, fondos de dudosa procedencia financian campañas políticas, lo hemos visto últimamente. En un caso en particular, uno supone que eso se multiplica por mucho y mucho más en el interior del país, en el interior de la Argentina, donde los controles son más laxos, quizá, no está puesto el acento o la mirada de la prensa. Sí, llegamos al punto de que tenemos una diputada que fue condenada por tener 1 kilo de cocaína, o medio kilo de cocaína. Y hoy es diputada. Hoy es diputada. Realmente es increíble, ¿no? Por eso, claro, ¿cómo se compran esas voluntades? Porque hay que comprar voluntades tanto en el poder político, en el poder judicial y en las fuerzas de seguridad para poder desarrollar esa actividad con tranquilidad, entre comillas. Es que es tanto el poderío económico que tienen estas bandas que pueden comprar las voluntades. Realmente el ser humano, bueno, tiene muchas falencias, muchas debilidades y pasa por cuestiones que ya no tienen que ver con la legislación.
tienen que ver con el ser humano, porque digamos, la legislación hoy está. Hoy tenemos una distinción entre lo que es la narcocriminalidad, el narcotráfico y el narcomenudeo. Hay una distinción también en la provincia de Buenos Aires, donde el fuero federal ya deja de intervenir en los casos de narcomenudeo. Narcomenudeo significa, digamos, el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, ¿no? Claro. Estamos hablando de una situación, digamos, más leve, pero Sí, hablamos de seguimos hablando de un delito, pero que es parte de toda esa estructura. Claro, la legislación cambió y a la persona que, digamos, detienen teniendo, digamos, estupefacientes para el comercio, eso está, es el quinto inciso C de la ley 23737, que es la ley de drogas, bueno, tiene un mínimo de prisión de 4 años, sin ningún tipo de beneficios. Es decir, hoy la persona que se arriesga a cometer ese delito, la pena mínima es muy alta. Estos soldaditos que están en los búnkers, tanto en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en Gran Rosario, si los detienen, la pena de prisión es mínimo de 4 años. Y son chicos que, bueno, después terminan arruinándose la vida porque a los 19, a los 20 años los agarran con estas cantidades y van detenidos sin ningún tipo de beneficio y están 4 años en las cárceles que, bueno, sabemos que no son las mejores condiciones para poder reeducar justamente a estas personas que se equivocan en los comienzos de su vida, porque a los 20 años uno recién está saliendo a la vida y bueno, se topan con esto, teniendo en cuenta las condiciones económicas de algunos lugares o regiones de Argentina, utilizan esto como mecanismo para salir de una situación social determinada. Y bueno, lo vemos acá en el caso del triple crimen. Sí. De Florencio Varela, donde hay uno de los integrantes que era enfermero de profesión y tenía un trabajo en el hospital italiano. Es decir, una persona formada, Claro. tenía un trabajo estable, y lo que hizo esta persona fue hacer que lo echen del hospital italiano para poder, eso es lo que cuenta, ¿no? La historia y Claro, para dedicar su poder, tiempo. digamos, hacer trial con estos famosos cursos que salen por las redes sociales, terminó endeudándose con bandas de narcotraficantes que muchas veces los narcos del barrio, que son los prestamistas del barrio, los que ayudan Bueno, ese es a otro las punto, personas. ¿no? Cuando hablamos de la ausencia del Estado, justamente donde el Estado no está, alguien cubre ese faltante y en muchos casos son estas bandas de narcotraficantes que ofician como prestamistas, son los que ofrecen seguridad en todo caso Los que financian un comedores, beneficio, ¿no? y un beneficio para esa comunidad, para la comunidad más próxima, ¿no? O sea, mucha gente, vos lo nombrabas a Pablo Escobar hace un momento. Pablo Escobar para mucha gente es un ídolo. Cuesta creerlo, pero para mucha gente lo sigue idolatrando y tienen remeras con su nombre. Es que claro, es una persona que vio, digamos, ese negocio, para poder protegerlo, entendió que tenía que ayudar a la gente de su comunidad. Y bueno, además dio un salto a la política, fue medio fugaz, pero también estuvo ahí, tuvo clubes de fútbol, digo, una persona que expandió su negocio por todo el país y realmente fue construía, entiendo, escuelas, casas para... Claro, esto pasa en la provincia de Buenos Aires. En el caso de ellos creo que fue una cara muy visible, como muy expuesta. Hoy no creo que los grandes narcotraficantes queden a ese mismo nivel de exposición, porque justamente lo que les sirve es permanecer en el anonimato, que se conozca el nombre en todo caso, pero no asociado a una cara. Sí, hoy es diferente. Todos pensamos, todos creemos. Tenemos la pata política, cree. ¿no? Totalmente. También. O sea, hay grupos económicos, grupos de poder que no dan la cara y financian, quizás o lavan dinero del narcotráfico. Bueno, tenemos el ejemplo del diputado, pero eso se da en todo el mundo, en México. México se está dando muy fuerte, a pesar de la lucha que tiene el gobierno por tratar de combatir esta situación. Digo, este gobierno... Bueno, y la proximidad con los Estados Unidos, que quizás también colaboran en parte combatiendo, tratando de controlar. Sí, muchas veces hay propio, colaboración, ¿no? Estados Unidos y México, pero Estados Unidos está muy preocupado por el tema, como te mencionaba antes, por el tema del fentanilo. Digo. Los zombies en Estados Unidos hoy que utilizan fentanilo es tremendo. Hay ciudades en sus márgenes, en California, ha llegado en Nueva York, esto, donde tenés en determinados sectores como unos
guetos donde están estas personas que están totalmente sobrepasadas y obviamente parecen zombies y tienen poco tiempo de vida, ¿no? Es tremendo. Claro, yo creo que lo que debe preocuparnos es que normalmente estas cosas tienden después a bajar. De la misma manera que bajar geográficamente. Claro, el tema en del algún momento el consumo de fentanilo. Van a llegar a la Argentina también. Claro, pues acá en Argentina no se utiliza el fentanilo, no, culturalmente esa droga que se inyecta, digo, no se utiliza porque es una cuestión cultural, pero puede ser que se empiece a utilizar, pero muy tibiamente, esa droga, ¿no? Tuvimos bastante problemas con eso, con lo que tiene que ver con los precursores químicos también, porque no nos olvidemos que acá en Buenos Aires hay cocinas de drogas, no solo es un país de paso como lo decías antes, ¿no? Claro, que eso es lo que pasaba al principio, digamos, de todo este problema. Era un país de paso. La droga se llevaba desde algún lugar, una parte se vendía acá y el resto seguía de paso, estimo que a Europa. Sí, generalmente es Europa, sí. Y quizás también Asia, desde acá. Bueno, ahora bien lo que decís ahora, que las cocinas directamente fabrican acá. Sí, vimos hace unos años en algunos countries que se disfrazaban de Nordelta, digamos. Es tremendo. Varias veces se encontraron cocinas en esos countries. Ahora ya, digamos, se ve que se han mutado, pero hubo una época hace unos años que utilizaban... Pero como penalista de el crimen muta permanentemente. Todo el tiempo. O sea, no solo la narcocriminalidad, sino todos los crímenes en general, ¿no? Sí, bueno, hoy lo que tiene que ver con los ciberdelitos y los crímenes vinculados a la inteligencia artificial, hoy está cambiando el crimen, la forma de cometer delitos cambió muchísimo. Antes te robaban por la calle, ¿no? Un carterista. Claro. Hoy tu cartera, tu billetera virtual, tus cripto, tus dólares que están en el banco, en el home banking, es accesible, te lo roban a través de medios, a través de ciberdelitos. O sea, tienen distintas herramientas cada vez más tecnológicas que permiten poder vulnerarte. Muchas veces te envían un correo electrónico y vos de manera inocente lo abrís y terminás. Con ese tema, Andrés, vamos a hacer otro programa. No hay problema. Con todo lo que es ciberdelito. Volviendo al tema del narcotráfico, la corrupción o los gobiernos corruptos suelen ser un caldo de cultivo perfecto para que este tipo de actividad se realice. Creo que son dos cosas. Una son los gobiernos corruptos o la debilidad institucional de los gobiernos, y no me refiero al gobierno nacional, me refiero al nacional, provincial, los municipales, en general. Todo, porque a ver, en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, el que está al tanto de lo que sucede con los narcotraficantes es el intendente, no es el gobernador o el presidente de la nación. O sea, pasa por ahí el problema, es casi un contacto cara a cara el que tienen, amparado en la corrupción o en estos favores económicos de los que hablabas anteriormente. Y por otro lado está la situación social. Con un tejido social roto como tenemos en Argentina, este problema ayuda, esa situación ayuda, colabora a que el narcotráfico siga creciendo. Claro, eso es lo que sucede en las barriadas de la provincia de Buenos Aires. Es esto, ¿no? Que un chico, en vez de ir a trabajar, elige, ¿no? Ser un soldadito de las bandas de narcotráfico de los barrios, porque es mucho más rentable. Ganan en un día, en una semana, lo que podrían ganar en un mes o en 2 meses en un trabajo que puedan conseguir con sus estudios. Por eso, el que primero tiene que intervenir ahí, el Estado tiene que estar presente. Es como si vos bien el intendente tiene que estar ahí presente. Obviamente, solamente el intendente, por más que sea grande o chica la intendencia, no tiene todos los recursos. Entonces tiene que haber un plan integral del gobierno nacional, el gobierno provincial, la intendencia, y juntos entrar en estas barriadas, en estos barrios marginales donde tienen que hacer un trabajo asistencial, de salud, de educación. Digo. Yo eso lo transité, estuve presente en barrios de estas características en distintos lugares del conurbano, y bueno, la idea en ese momento era esa, ¿no? Hacer un trabajo interministerial para poder abordar todos los temas que tienen los distintos barrios, temas de seguridad, temas de educación, temas de trabajo. O sea, todas esas cuestiones se abordan de manera integral para poder combatir al narcotráfico, al narcotraficante que viene a reemplazar al Estado
Tal con cual. esto que hablamos antes, financiar. Es lo que llamamos políticas de Estado, que es lo que lamentablemente en la Argentina no tenemos desde hace mucho tiempo, porque cada vez que cambia un gobierno, la política de Estado cambia, lamentablemente. Y vale para todos. Claro. No me refiero al gobierno actual, me refiero a todos los gobiernos que se fueron sucediendo. Andrés, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber venido. Sé que el tema es muy complejo, da para hablar horas y horas Sí, un montón. y en detalle, pero bueno, creo que tocamos los puntos fundamentales que tienen que ver con una Argentina que es un caldo de cultivo propicio para que esto siga creciendo. Así que gracias por haber venido y seguiremos hablando de este tema. Y bueno, nos queda Ciberdelitos para la próxima. Bueno, Luis, muchas gracias. Y Por saludos a tu audiencia, gracias por la invitación. Bueno, y espero que esto le haya servido a la audiencia para entender que el problema está desde hace años, cada vez va cobrando mayor gravedad. Y una cosa simplemente, ya lo mencionaba Andrés, lo dije yo también en algún momento, pero donde el Estado se retira, el narco entra e impone sus propias reglas. Evitemos que el narco imponga sus propias reglas. Evitemos que el Estado desaparezca, porque un país sin Estado deja de ser un país para convertirse en una absoluta anarquía. Muchas gracias por habernos acompañado en Contragolpe. Nos reencontramos la semana próxima.